Ciclón Deportivo con el doctor Rubén Darío Vanegas. Hemos siempre querido, o sea, nosotros hacerle homenaje a esas personas, a esos líderes que mucha gente no le ha querido reconocer de pronto su trabajo, digámoslo así. Pero nosotros aquí estamos para hablar mucho con el doctor Rubén Darío Vanegas. Bienvenido, doctora, a el Ciclón Deportivo. Muchísimas gracias, Jairo, muy amable. Gracias por esta visita y oportunidad de hablar con la gente que ve este canal de Ciclón Deportivo. Desde muy joven el doctor siempre fue un líder cívico, un líder de toda índole. Pero empecemos a hablar por la cultura y hablemos de la Casa de la Cultura, que usted ahí pues tiene mucha historia para contarnos. Jairo, la Casa de la Cultura es una institución que nació aquí en el municipio del Santuario para el año de 1973 por una iniciativa de el padre Luis Gómez, y él, cuando llegó de párroco al municipio del Santuario, trajo unas entidades que había copiado en el municipio de Sonsón cuando fue párroco allí, y entonces se fundó la Casa de la Cultura, el Centro de Historia, la Sociedad de San Vicente de Paúl, todas entidades que tienen ese mismo año de 1973 como consolidación de actividades que han venido trabajando por el progreso, la cultura, el civismo del santuario. Bueno, a raíz de la Casa de la Cultura también podemos ir preguntando muchas cosas. Por ejemplo, lo que vino ahí el festival de música, que lo llamamos el Festival del Dorado. Hay mucho para hablar también. Sí, yo llegué a la Casa de la Cultura ya para el año 1977 por una invitación que me hicieron Rosita Gómez Montoya y el padre Iván Castaño Gómez, pues quien me había conocido en los grupos de pastoral juvenil ahí en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Eso nos permitió pues que nos conocieran un poquito y ver actividades. Para el año de 1976, los bachilleres del Colegio San Luis Gonzaga, que realizaban cada año el Festival de la Canción con el propósito de conseguir recursos para ir a una excursión a la costa, ese año no tuvieron esa actividad por realizar. Vimos que no iba a haber Festival de la Canción y con Nicolás Pineda Duque le hicimos una solicitud al alcalde que nos dejara a nosotros hacer el Festival de la Canción. Doctor, perdón de corte que lo hablamos, es cuando eso no era alcalde popular. No, eran alcaldes nombrados por decreto del gobernador. Y el jefe político en cada municipio, de acuerdo a los votos que sacaban las mayorías en las elecciones de consejo, le hacían la solicitud al gobernador para que les pusiera una determinada persona como alcalde del municipio. Bueno, hablemos de artistas que salieron, que surgieron de ese festival. Pues, aparte de los artistas que vinieron muy importantes al festival. Pues en el santuario tuvimos aquí desde que empezó el festival personas muy reconocidas. Una Rocío Ricaurte, que era la hija de un señor Ricaurte de la compañía que administraba el Teatro Municipal Gómez Duque. Allí hacían cine y presentaban obras de teatro. Rocío era una niña muy despierta que tenía ese señor, era artista y le gustaba cantar. Entonces ella fue una de las ganadoras. Lo mismo estuvo Lucía Quintero, Luceli Salazar, otras muchachas como Rosario Hoyos y cantidad pues de personas, Luz Cruzedilma Gómez Pineda de La Plaza. Luego vino Gladys Alzate, María Elena Gallego, Rubiela Gallego, y así hubo varias cantidad de personas, sobre todo mujeres, que eran las que se ganaban el Festival de la Canción, porque los hombres eran más tímidos, les daba maluquera cantar en el escenario. Cuando usted estuvo tan vinculado a estas actividades, trajeron artistas muy importantes, cantantes. Bueno, entonces don Benjamín Valencia era el profesor de español y literatura en el Instituto Técnico Industrial del Santuario. Y don Benjamín propuso que como los estudiantes del liceo no iban a realizar el Festival de la Canción y el año 76 lo habían organizado una junta de jóvenes que les dio permiso al alcalde, éramos nosotros, Nicolás Pineda, Bernardo León Ramírez y yo. Pues don Benjamín pidió que le dejaran hacer ese festival o al Instituto Técnico Industrial o a la Casa de la Cultura.
Para el año 77 lo hizo el Instituto Técnico Industrial. Y los muchachos del Instituto Técnico Industrial me llamaron a mí para que les coordinara la consecución de artistas. Ahí logramos hablar con Rodolfo Aicardi, que querían traerlo porque era muy popular en la época. Y había otra cantante nueva surgiendo en Discos Fuentes para Colombia que se llamaba Carol, de Envigado. Con ella yo tenía cierto contacto y facilidad pues de traerla. Y resultamos trayendo a Clararía Fernández Clarisa, que también era de la nómina de artistas de Discos Fuentes, estaba lanzando un disco de larga duración, pero fue la que más barato nos cobró, entonces la trajimos. Ya nosotros cuando habíamos hecho el festival en el año 76 habíamos estrenado con Mario Javier, que hoy en día es Mario Lontano, y él estaba lanzando sus primeros discos de 45 revoluciones por minuto y un disco de larga duración, y entonces eso tuvo muy buen éxito en el público que iba al Colegio de María Auxiliadora, donde realizábamos el Festival de la Canción. ¿Qué otro festival? O sea, le pregunto a usted, aparte del Festival de la Canción, era el de la Trova, algo muy significativo para la cultura santoriana. Bueno, entonces después terminó el alcalde municipal entregándole la realización del Festival de la Canción todo a la Casa de la Cultura. Y en la Casa de la Cultura me llaman a mí para que pertenezca a ella, vaya y me encargue del Festival de la Canción. Los estudiantes del Colegio Técnico Industrial se quedan sin Festival de la Canción y querían hacer alguna actividad y propusieron con estudiantes de allá y profesores, entre esos estudiantes estaba Crisanto Alonso Vargas, hacer un Festival de la Trova. Y ese Festival de la Trova entonces ya lo organizaron en 1979-1980 los bachilleres técnicos del Técnico Industrial del Santuario. Y lamentablemente ambos se acabaron, ¿no? El Festival de la Canción y también el Festival de la Trova. El Festival de la Canción se fue interrumpidamente uno que otro año, pero duró hasta el 2005. En el 2005 empezamos a hacer el festival gratuito, financiado por el municipio del Santuario y algunos comerciantes que nos ayudaban. Lo hacíamos en el auditorio al aire libre del Parque de San Judas Tadeo en la Judea, pero sucede que incumplieron los que financiaban y entonces nos quebramos. Trajimos a Oscar Golden y nos quebramos y ya quedamos sin ganas de volver a hacer el festival. Bueno, podemos hablar siempre de líderes. Usted fue un líder, se dedicó a otras cosas que luego vamos a hablar de esto y nadie más llegó ahí, como a cubrir esa espalda que usted, o ese legado que usted dejó. No, yo traté y le di al festival el carácter de ser un festival regional y departamental y logramos hacerlo así varios años. Pero en la Casa de la Cultura no querían sino un festival municipal. Entonces lo siguieron realizando hasta hace muy poquitos años, pero ya con el criterio de ser un festival municipal. Bueno, entonces, bajó la calidad y bajó la convocatoria también. Ahora hablemos de todas las entidades donde usted ha estado a nivel cívico, siempre ayudando. También ahora hablemos de la Sociedad de Moras Públicas. Cuéntenos de la Sociedad de Moras Públicas. Bueno, por la Sociedad de Moras Públicas estuvimos por la necesidad que tenían algunos directivos allí de revivir fiestas del retorno. Y necesitaban gente inquieta y jóvenes activos que ya habíamos dado como esa prueba y nos reconocían. Nos llamaron a varios amigos, compañeros de bachillerato, a pertenecer a la Sociedad de Mejoras Públicas. Y esa pertenencia implicaba era que teníamos que trabajar y voltear silletería, organizar escenario, equipo de sonido y demás en fiestas del retorno. Bueno, y usted también es defensor de los que es todo lo que tiene que ver con los bustos, que están mal ubicados, si podemos llamarlo así. De patrimonio. El patrimonio. Hay referentes históricos en el santuario, que esa era una de las tareas de la Sociedad de Mejoras Públicas, o sea, velar por la conservación de los monumentos. Y entre los monumentos había unos bustos en la plaza principal, 4, que había pues que mantener porque daban cuenta de la historia del municipio. Comenzando por el más importante, el busto de José María Córdoba, había otro de Simón Bolívar, un busto del coronel Anselmo Pineda y otro busto del maestro Eusebio María Gómez. Es lo que está de pronto buscando, que sean reubicados. Sí, con las reformas a la Plaza Mayor, entonces esos monumentos, esos bustos, estatuas,
Han ido a parar a un rincón de la Casa de la Cultura, Bueno, pero fueron sacados del contexto municipal. ¿usted cómo vio el que se haya acabado el kiosco del parque principal? A mí me gustó porque es que el kiosco se había convertido en una cantina al aire libre. Bueno, y la fuente, hablemos de la fuente. Estamos en un... Porque bueno, la fuente ha sufrido mucho por los malos manejos, porque se utiliza como no tiene que ser, pero ahora ustedes tienen una comisión donde van a recuperar la fuente. Sí, lo que pasa es que cuando hacíamos nosotros civismo en las brigadas cívicas y en la Sociedad de Mejoras Públicas, entre las actividades teníamos el lavado de la fuente, mantenimiento y lavado de la fuente. Eso se recogía mucho pantano y grasa, íbamos y la lavábamos. Y esa tarea pues no se volvió a hacer. Cuando en el 2009, si mal no estoy, en la alcaldía del doctor Raúl, decidieron remodelar la Plaza Mayor y convertirla en lo que hoy es. Tuvimos la oportunidad de casi que desesperarnos cuando una retroexcavadora estaba tumbando las columnas que le daban agua a la fuente de la plaza. Y entonces fuimos donde el alcalde, que era el doctor Raúl Gómez Giraldo, a decirle pues que cómo era eso, que el patrimonio de la fuente, una obra de arte realizada en la cerámica del Salto, pues ya tenía una retroexcavadora encima y estaban partiendo esas columnas que eran pura cerámica fabricada en la cerámica del Salto, pura porcelana. Y logramos detener que se tumbaran y recuperar lo que habían logrado llevarse a los solares de la plaza de mercado, donde arrumaban todo el material para botar, casi como una escombrera. Logramos pues tener eso. Para el 2013 logramos promover una acción de restauración de la pila, que quedó mal hecha porque el contratista que buscó y recomendó la Secretaría de Obras Públicas del departamento no dio la medida, no fue capaz de dar con la fabricación del baldosín, y entonces se inventó unos baldosines de plástico, de resina plástica, que al ponerlos, sintética, al ponerlos e instalarlos, con el calor del sol se reventaban y se despegaban. Pero bueno, doctor Rubén Darío, hay una buena noticia. Ustedes con una fundación, creo que ahí está también la del Ferrocarril de Antioquia, tienen noticias buenas para los seguidores del canal y para todos los santuarianos. Sí, con iniciativa de el doctor Guillermo Elorza, Santiago Isidoro, Pineda, varias personas del municipio, ahorita Salazar de Giraldo, y otras personalidades del municipio, pues nos dimos a la tarea de conformar un grupo de amigos para la restauración de la pila. Estamos en eso, trabajándole, se han ido consiguiendo algunos recursos con la colaboración de la comunidad, ya están los contratos, y la Fundación Ferrocarril de Antioquia, a la que pues dijimos y condicionamos que debía ella ser la entidad que hiciera la recuperación, porque es la que más sabe de restaurar este tipo de monumentos patrimoniales, hiciera el trabajo. Entonces se logró contactar con ellos y en este momento ya están que empiezan a mover piezas para esa restauración. ¿Se puede hablar de algún costo en estos momentos? Sí, nosotros hablamos, hay un costo como de 140 millones de pesos para terminar. Bueno, estamos hablando de toda la parte cívica, la parte cultural, la parte artística del doctor Rubén Darío Vanegas, pero hay otra etapa de la vida de él. Antes que terminemos esto, le pregunto qué pasó con El Mirador. El Mirador fue un periódico que nos inventamos el 19 de marzo de 1982, por iniciativa de Nicolás Pineda Duque y este servidor, Nicolás Pineda Duque, de los Pinedas de los Sinforosos. Hay varias personas que se confunden con el mismo nombre. Si no es así, no lo conoce. Que fue actor de teatro, fue dirigente cívico, estuvo en los grupos de teatro de las brigadas cívicas juveniles, nos enseñó a nosotros a inquietarnos por muchas cosas, y entonces yo le seguí la corriente. Él dictaba, él decía cosas tomando tinto en el kiosco, y yo copiaba en un cuaderno, y entonces un día nos fuimos a leer lo que él decía, que yo escribía, y llegamos a la conclusión, y esto debíamos publicarlo en una hoja volante, o en una hoja, publicar eso, para que la gente mire, piense, se rasque la cabeza, se inquiete a ver qué logramos. Y sacamos un periódico que era una hoja, inicialmente una hoja de papel oficio doblada,
tenía 4 caras y ahí hicimos el mirador. Bueno, y también contemos a los seguidores del canal de YouTube y del Facebook, del Ciclón Deportivo, de libros. También usted tiene libros. Si yo tengo un libro, escribo mucho, tengo una pasión de los desvelos que es ponerme a escribir. Entonces cuando estoy desvelado yo escribo. Y, y escribí por ahí un libro que me recibieron muy bien aquí en el santuario. Tengo que reconocerlo y agradecer. Que es la historia de El Sinsonte, un personaje de mala reputación de los años 50 y 60, que tuvo mucho que ver con estos pueblos del oriente antioqueño en la época de la violencia de la llamada chusma conservadora. Bueno, terminando el tema ya cívico, las sociedades más públicas, alguna vez le pregunté a este micrófono sobre el tema de la medalla cívica. ¿Usted considera que esa medalla es bien entregada? Yo pienso que la medalla cívica ha perdido méritos en la otorgación de la misma, porque se ha vuelto que es un implemento de mutuo elogio. Entonces, ¿para qué estar uno en una corporación, en una entidad cívica, pensando en que se va a ganar una medalla? El civismo no debe tener ese tipo de motivaciones. El civismo nace con la persona y la persona realiza cosas, realiza actividades, está en función de servir y de mejorar la calidad de vida de los demás. Esa es la filosofía del civismo. Pero que a mí me pongan o que a mí me estimulen para que yo trabaje en una causa pensando en que el premio va a ser que me otorguen una medalla, pienso que pierde todo el sentido. Bueno, luego viene una carrera del doctor Rubén Darío Vanegas, si se puede llamar política, también en la parte de como funcionario público, como concejal, como diputado, muchos cargos. Y yo quiero preguntarle, de todos estos cargos que tuvo la oportunidad de desempeñar, ¿en qué le pudo ayudar al santuario? Pues logramos hacer una buena tarea. Logramos hacer una buena tarea. Inicialmente el aspecto cultural sirvió mucho porque cuando resultamos siendo atacados porque nos metíamos en cosas de cultura, en ayudarle a la biblioteca, en buscar a la gente en las veredas, a los estudiantes que no cabían en la biblioteca y tenían que hacer consultas los sábados en las escaleras del Palacio Municipal porque no había donde más. Pedimos una casa de la cultura, hasta que al fin y al cabo logramos que un alcalde, como mínimo, y que sea esto un homenaje a la fallecida Ofelia Gómez Jiménez, como mínimo se montara una pequeña escuela de bellas artes. Eso le tocó a Ofelia con William Valencia, creo que en la alcaldía del doctor Héctor Manuel Pineda. Nosotros apoyamos eso. Esa escuela de bellas artes funcionó en un local que se le había hecho a la empresa telefónica Edatel, o EDA en aquella época, frente a la Asocomunal, cerca de la Plaza de Mercados. Después se destinó ese local o ese pequeño edificio a sede de la Secretaría de Transportes y Tránsito, cuando ya hubo Casa de la Cultura, pero nosotros seguimos en ese empeño y en una alcaldía de Juan Leonardo Zuluaga logramos comprometer al gobernador de Antioquia, a Aníbal Gaviria, para que nos destinara unos recursos con el fin de renovar, remodelar, restaurar la vieja escuela Mercedes Sanín Cano. Y esa escuela Mercedes Sanín Cano, que se iba a entregar para sede de un comando de policía, logramos coronar que fuera la sede de la Casa de la Cultura, donde funciona hoy en día con algunas dificultades, pero donde ha funcionado mal que bien el estímulo a la cultura de nuestro municipio. Como estamos hablando de los temas de lo que pudo ayudar al santuario, hay una historia y es con la carretera del Carmen de Viboral del santuario, donde supuestamente se pagó hace 60 años. ¿Usted tuvo que ver con eso? Vea, yo tuve que ver, Jairo, con eso en este sentido. A mí me inquietaba mucho ver a Alejandro Pineda Giraldo haciendo una rifa de 500 pesos a peso para pagar el combustible y de un bulldozer y el salario de un operador del bulldozer, que era don Alberto Vélez, y con ese bulldozer hacer carreteras. Y pantaneé la caminada del santuario del Carmen de Viboral por esas montañas y por esos caminos y por lo que luego fue la carretera. Yo fui a la inauguración del puente sobre la quebrada de Aldana, ahí junto a la casa de Luis Arsenio
Franco. Y vimos eso, y eso fue una obra muy bonita. Después, desde la piscina hasta la escuela de bodegas y los pantaneros que había que hacer para ir hasta la meseta y ver el embalse o la represa del Peñol en los años 75, 76. Fue muy bonito. Cuando llegué a la asamblea tuve la oportunidad de pertenecer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Me hice buen amigo del secretario de Infraestructura, Obras Públicas, se llamaba en esa época Guillermo Gaviria Correa, que después como gobernador pues fue asesinado en una marcha que hacia el occidente de Antioquia, una marcha por la paz, pues cayó con el doctor Gilberto Echeverry Mejía, quien fue el gobernador con quien inicié yo la diputación. A ellos los convencí para que pusiéramos en el plan vial departamental la carretera que unía por Aldana a los municipios de El Carmen de Viboral y El Santuario. Y en el plan vial de 1990 quedó incluida esa carretera. Desde 1990, la gobernación de Antioquia en la Secretaría de Obras Públicas justificaba que había mantenimiento, que había mejoramiento, que se había pavimentado la carretera entre El Carmen de Viboral y El Santuario. Eso solamente lo pudimos ver en el gobierno pasado, tercera o segunda gobernación de Aníbal Gaviria. O sea que, ¿cuántas veces se ha pagado esa carretera? Pues dicen que muchas veces, como 2 o 3 veces. Porque es que se pedían los auxilios y decían que esa carretera ya estaba pavimentada. Sí, decían que eso ya estaba pavimentado. Bueno, doctor. Pero bueno, ya por lo menos logramos tenerla, aunque después de eso sí le han salido dueños a la pavimentación. Bueno, ahora el tema es que eso a nivel de Antioquia, pero ya usted vino a ayudarle mucho al santuario en la parte administrativa y tiene que ver mucho con el tema del transporte. Hablemos de esa reorganización, si se puede llamar así, el sistema de movilidad en el santuario, de las vías, de cómo se mueven los vehículos, cómo las busetas ya van hasta la Judea, hacen una ruta como tiene que ser. Eso fue a usted, Rubén Darío. Sí, pues gracias a usted. Sí, a mí me llamó en una crisis administrativa que tuvo el doctor Juan Leonardo Zuluaga para el año 2015. 2014 estuvo en crisis. Para el año 2015 ya él decidió reorganizar la administración, me llamó a que le colaborara en el tránsito. Ya habíamos hablado desde campañas pasadas y una vez que yo tuve oportunidad de ser candidato a la alcaldía planteé que las vías en el santuario había que ponerlas en un solo sentido y había que darle posibilidades de transporte al sector de la Judea y la Chapa, porque no tenían esa posibilidad. Todos los carros entraban por la misma vía derechito a la plaza y entonces las personas que vivían en las afueras no tenían la posibilidad de disfrutar del transporte público, que es una de las obligaciones que tiene que cumplir la administración municipal a todos. Y logramos en esa época pues hacer un plan vial y mover y exigirle a la empresa transportadora que tenía que dar la vuelta subiendo por la Judea, por el hospital y la Judea, para acercar el servicio a las personas que vivían en esas partes más alejadas. Yo le hice la pregunta al doctor Rubén Darío porque muchos televidentes, muchos seguidores no saben que él fue el que tuvo que ver con esta organización del transporte aquí en el santuario. Bueno, ahora el tema de la intermedia. Bueno, lo de la intermedia es lo siguiente. Ese año 2015 había muy buenos ingresos por la ventanilla del tránsito para el municipio. Y esos ingresos que ingresan por la ventanilla del tránsito deben invertirse en mejoramiento de vías. Entonces, ¿qué proyectos hacíamos? Hicimos el proyecto de la vía intermedia, dado los estudios, discusiones, análisis de lo que pasaba aquí tradicionalmente con las inundaciones por causa de las lluvias o la creciente de las quebradas de Bodegas y la Marinilla. Entonces planteamos ante Cornare que se negaba a quitar 2 meandros muy grandes que tenía en la parte donde está el Parque Lineal, desde la Virgen del Carmen hasta el Puente de la Bomba, esos 2 meandros. Decían que no se podía recortar, bueno, yo les discutí lo que había pasado en Medellín en los años 50 con la canalización del río Medellín. Y el río Medellín fluía bien y no presentaba demasiados traumas. Hoy en día podemos ver desde el 2013-14 que empezamos las obras de la canalización de la quebrada y recuperación de esos predios, que no nos hemos vuelto a inundar a pesar de los terribles aguaceros que han caído. Otras inundaciones que tuvimos ya son problemas por otros motivos que se presentan en la quebrada La Tenería, la quebrada Bodegas,
y lo que pasaba en la salida de Marinilla con la quebradita del Rosal, que dejaron construir viviendas, edificios encima de la quebrada. Y entonces, claro, tarde o temprano se vio la problemática, también se logró solucionar eso. Ahí sí hay que reconocer la tarea que nos hizo caso el doctor Juan David Zuluaga en su alcaldía. Se logró esa obra. Bueno, el tema de la salida ahora de la plaza de mercados, ¿considera que le ayuda bastante a la movilidad en el santuario? Sí, sí, sí. El santuario no debía tener una plaza de mercado tan en la mitad del pueblo. ¿Por qué? La gran cantidad de flujo automotor grande, de gran capacidad, que recorre las calles principales del santuario. Entonces eso causaba el deterioro de las vías y la congestión vehicular, porque esos carros grandes, camiones grandes cargados con legumbre, ingresando por pleno centro del pueblo, causaban mucho deterioro, mucha incomodidad y retrasos en el tráfico vehicular. Al ser trasladada a la plaza de mercado, ese problema va a desaparecer del centro del pueblo. Y podemos poner un municipio como lo están haciendo en otras partes. Usted va a Marinilla en un carro grande y no puede entrar a la plaza. Va al Carmen de Iboral en un carro así y no puede entrar a la plaza. Río Negro asumió lo mismo. Aquí nosotros tenemos que aprender a que la gente debe caminar. Buena obra me parece a mí lo que hizo Luis Alexandri como alcalde con la calle 50 Córdoba, que ustedes conocen como calle del comercio. Me parece que fue buena obra. Muchos la criticaron y quisieron casi que hasta meterlo a la cárcel por esa gestión. Y lo que acaba de lograr el actual alcalde Martín Duque con la carrera 49 Gómez Duque, que es el ingreso al santuario desde la Virgen del Carmen. Me parece que esas son actividades y obras que van dejando mucho. Lo que lamento yo es que esa planeación del municipio del santuario se haya equivocado en puntos. ¿Cómo construyen la vía intermedia y no le dan salida a la carrera 48, la Gómez García, que va por detrás de la iglesia? Una calle que estaba planeada para sacarla a la calle Santander y subir al Carmelo, al Alto de Pepito, para salir a la autopista. Y en vez de hacerle una salida, dejan esa calle en un hueco, en un muro, para negociar solamente un lote de terreno, para construir un edificio entre los amigos de la camarilla que hace las obras aquí en el santuario, las obras de construcción particular. Yo creo que se me adelantó a lo que le iba a preguntar y es, ¿qué considera de que cómo estamos urbanísticamente en el santuario? Pésimamente mal urbanístico. Alguien se soñó al santuario, por ahí leí una vez en un santuariano, que el santuario como me lo soñé, y yo digo que yo me lo soñé parecido, pero con todas las vías abiertas, sin calles cerradas, sin calles entalegadas como quedó. Bueno, actualmente el doctor Rubén Darío es el gerente de una cooperativa de transporte que es Cotraelsa. ¿Cómo andamos en temas de transporte del santuario? En el santuario estamos bien, concertando actividades con la administración municipal a través de la Secretaría de Transporte y Tránsito. Pues allí tienen que cumplir una serie de proyectos y programas que vienen desde el Ministerio de Transporte. Es lo que nos toca a nosotros como empresa transportadora, tratamos de ir optimizando el recurso. En este momento hay unos vehículos de la cooperativa que tienen que ponerse al día con la actualización porque están muy pasados de moda. Ese es un requerimiento que veníamos haciendo desde el año 2020 y que ahora pues esta administración ha tocado las alarmas y hay un número de vehículos que en estos 2 años tendrán que ponerse al día para poder seguir estar en funcionamiento, porque en el transporte público los vehículos tienen una vida útil de 20 años. El que cumple 20 años tiene que ir saliendo del mercado. Es un carro viejo que ya no sirve y no puede ser autorizado por la autoridad del tránsito, que es el ministerio. Al doctor Rubén Darío, dan muchísimas gracias por atendernos en el canal de El Ciclón Deportivo. Seguramente muchas cosas más vamos a tener la oportunidad de hablar. Si algo nos puede agregar en esta entrevista, se lo agradecemos, doctor. No, muchísimas gracias, Jairo. Siga para adelante con el programa. Antes que se me escape, ¿usted cómo va con el canal de YouTube? Tengo un canal de YouTube de música que lo veo muy bien, muy visitado por gentes de todo el país y de todo el mundo. Qué bueno. Hay muchos saludos. Vemos ¿cómo lo encontramos?
entran a YouTube y en YouTube buscan canal de Rubén Darío Vanegas y ahí encuentran toda la música bonita que nos tocó a nosotros, de baladas inolvidables, de música colombiana muy significativa. Y ahora estaba haciendo una reseña de una canción, del Anhelo Infinito, de don Arturo Alzate Giraldo del Peñol. Anhelo Infinito es una canción que salió de unos versos que hizo Roberto Muñoz Londoño en Medellín. Y este señor del Peñol pues llegó allí, conoció esos versos y les puso una música muy hermosa, Anhelo Infinito. Dice así: quiero en las tardes cuando el sol se vaya, irme con mi morena hacia la orilla, echar las redes y entre playa y playa remar juntos los dos en mi barquilla, así sucesivamente. Vamos a ver si monto la reseña de esta canción Anhelo Infinito en mi página de Facebook y en la de YouTube para poner el audio de la canción, que la gente la escuche. Doctor, muchísimas gracias. Seguramente que muy pronto nos vamos a volver a encontrar y muchas cosas para hablar. Gracias, doctor. Muy bien, Jairo, adelante con el Ciclón Deportivo.